Mi esposo me sorprendió con un viaje sola a París. Cuando estaba subiendo al taxi, nuestro viejo jardinero agarró mi muñeca y me suplicó que no fuera. Fingí que me iba, pero regresé a escondidas y me escondí en la casita de huéspedes. Una hora después, llegó una camioneta negra. Dejé de respirar cuando vi bajar a mi esposo tomado de la mano con una mujer que podría ser mi hija, pero lo que vi después hizo que mi sangre se helara. Esa mujer sacó una maleta de la cajuela y la reconocí inmediatamente. Era mi maleta Louis Vuitton, la que mi difunta madre me había regalado en su lecho de muerte. Entraron a mi casa riendo, besándose, tocándose como si nada. Él le abrió la puerta de mi casa como un caballero, algo que nunca hizo conmigo en 32 años de matrimonio. Los vi entrar a mi recámara, a la cama donde yo había dormido junto a él durante más de 3 décadas. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero lo peor aún estaba por venir. A través de la ventana, los vi brindando con la champaña que yo había guardado para nuestro aniversario de bodas el próximo mes. Mi cuerpo temblaba de rabia contenida mientras los veía celebrar lo que claramente habían planeado con anticipación. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Beatriz Rodríguez y tengo 63 años. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, en una familia humilde donde aprendí desde niña que el matrimonio era para toda la vida y que una mujer debía sacrificarse por su familia. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 20 años. Él era 6 años mayor que yo, ya tenía un negocio pequeño de refacciones para autos y me prometió el cielo y las estrellas. Me enamoré de sus palabras, de sus promesas, de la seguridad que representaba para una muchacha de pueblo como yo. Nos casamos al año de novios en una ceremonia sencilla en la parroquia de mi pueblo. Mis padres estaban felices porque me había conseguido un buen hombre, trabajador y responsable. Qué equivocados estábamos todos. Los primeros años fueron difíciles. Roberto trabajaba día y noche para hacer crecer su negocio, y yo lo apoyé en todo. Dejé mis sueños de estudiar contabilidad para convertirme en la esposa perfecta que él necesitaba. Cocinaba, limpiaba, planchaba sus camisas, le llevaba el almuerzo al taller. Cuando llegaron nuestros 2 hijos, Miguel y Daniela, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, desveladas y sacrificios. Roberto nunca se levantó ni una sola noche para atenderme a los niños. Nunca cambió un pañal, nunca preparó un biberón. Eso era mi trabajo, decía él. Su trabajo era proveer, el mío era la casa y los hijos. Y yo lo acepté porque así me habían enseñado. Pasaron los años y el negocio de Roberto creció. De un pequeño local pasó a tener 3 sucursales en diferentes partes de la ciudad. El dinero comenzó a fluir. Nos mudamos a una casa más grande en una colonia residencial. Mis hijos estudiaron en escuelas privadas. Tuvieron todo lo que yo nunca tuve. Pero el precio que pagué fue alto. Roberto cada vez llegaba más tarde a casa. Cada vez tenía más juntas, más viajes de negocios, más compromisos. Y yo me quedaba sola en esa casa enorme, esperándolo como siempre, con la cena caliente y una sonrisa en el rostro, aunque por dentro me estuviera muriendo de soledad. Mis hijos crecieron y se fueron. Miguel se casó y se mudó a Monterrey por trabajo. Daniela consiguió una beca para estudiar en España y nunca regresó. Los 2 llamaban cada vez menos, siempre ocupados con sus propias vidas. Yo me quedé sola con Roberto, pero en realidad llevaba años estando sola. Él ya ni siquiera fingía interés en mí. Llegaba tarde, comía en silencio viendo su teléfono y se iba a dormir. Nuestra intimidad había desaparecido hacía años. Yo me había convertido en un mueble más de la casa, invisible, sin voz, sin importancia. Hace 6 meses contraté a don Esteban como jardinero. Era un señor mayor de unos 70 años, viudo, que venía 2 veces por semana a cuidar el jardín. Era callado, pero amable, y poco a poco nos hicimos amigos.
Él veía cosas que nadie más veía. Me veía a mí, la mujer invisible que se había convertido en sombra de sí misma. Todo comenzó a cambiar hace 3 meses. Roberto empezó a llegar a casa de mejor humor, silbando, hasta sonriente. Al principio pensé que los negocios iban mejor de lo usual. Luego noté que se compraba ropa nueva, que usaba una loción diferente, más cara, que revisaba su teléfono constantemente y lo guardaba cuando yo me acercaba. Cualquier mujer con 2 dedos de frente hubiera sospechado, pero yo no quise ver lo que estaba frente a mis ojos. Hasta que una noche lo escuché hablando por teléfono en el patio. Decía palabras dulces, susurraba promesas, reía con una ternura que yo no escuchaba dirigida hacia mí desde hacía décadas. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho, pero aún así no dije nada. Me tragué el dolor como me había tragado todo durante 32 años. Una semana después, Roberto llegó a casa con una sorpresa. Me había comprado un viaje a París, todo pagado, primera clase, hotel de 5 estrellas, una semana completa. Yo siempre había soñado con conocer París. Se lo había mencionado cientos de veces durante nuestro matrimonio. Nunca me hizo caso. Y ahora, de repente, me regalaba el viaje de mis sueños. Debí sospecharlo inmediatamente, pero una parte de mí quiso creer que tal vez todavía le importaba, que tal vez estaba tratando de recuperar nuestro matrimonio. ¡Qué tonta fui! El día del viaje, mientras guardaba mi maleta en la cajuela del taxi, don Esteban apareció de la nada. Nunca lo había visto tan alterado. Agarró mi muñeca con fuerza, con urgencia. «Señora Beatriz, por favor no vaya», me dijo con los ojos llenos de preocupación. «Confíe en mí, no suba a ese taxi. Algo no está bien». Yo lo miré confundida. El taxista ya estaba impaciente. Roberto me despedía desde la puerta con una sonrisa que ahora reconozco como puro alivio. Don Esteban me apretó la mano y repitió: «Por favor, señora, quédese». Algo en sus ojos me hizo decidir confiar en él. Le dije al taxista que había olvidado algo importante, que regresara en 2 horas. Roberto se veía molesto, pero fingió comprensión. Don Esteban me llevó rápidamente a la casita de huéspedes que teníamos al fondo del jardín, un lugar que ya nadie usaba desde que los niños se fueron. Don Esteban me explicó todo mientras caminábamos escondidas entre los árboles del jardín. «Señora Beatriz, llevo 2 semanas queriendo decirle algo, pero no sabía cómo. Hace 15 días, el señor Roberto me pidió que no viniera durante esta semana, que iba a remodelar el jardín y necesitaba el espacio libre. Me ofreció pagarme igual sin venir, pero algo no me cuadró. Un hombre que nunca ha mostrado interés en las plantas, de repente preocupado por el jardín. Ayer vine a dejar unas herramientas que había olvidado y escuché al señor Roberto hablando por teléfono. Decía que todo estaba saliendo perfecto, que usted estaría fuera una semana completa, que finalmente iban a tener la casa para ellos solos, que ya había preparado todo para que su novia se mudara temporalmente. Don Esteban tenía lágrimas en los ojos mientras me contaba. Yo no podía creerlo, pero al mismo tiempo todo cobraba sentido. La casita de huéspedes tenía una ventana pequeña con vista a la entrada principal de la casa. Don Esteban me preparó café y se quedó conmigo. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Se quedó como el padre que nunca tuve, como el amigo que necesitaba en ese momento devastador. Pasó 1 hora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada minuto parecía una eternidad. Y entonces la vi. Una camioneta negra, último modelo, se estacionó frente a mi casa. Del asiento del conductor bajó Roberto, sonriente, relajado. Abrió la puerta del pasajero y extendió su mano. De ahí bajó una mujer joven, tal vez de 30 años, delgada, con el cabello largo y oscuro, usando un vestido ajustado color rojo. Se besaron en la boca ahí mismo, en la entrada de mi casa, donde cualquier vecino podía verlos. No les importaba. Creían que yo estaba camino a París,
que tenían el campo libre. Roberto abrió la cajuela y sacó una maleta. Cuando la vi, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era mi maleta Louis Vuitton, la que mi mamá me había regalado semanas antes de morir de cáncer. Era su posesión más preciada y quiso que yo la tuviera. Esa maleta representaba el último abrazo de mi madre, su último te quiero, su última bendición. Y ahí estaba esa mujer, usándola como si nada, como si fuera suya. Roberto le pasó el brazo por la cintura y caminaron hacia la entrada. Él sacó las llaves y abrió la puerta con una reverencia exagerada, como invitándola a entrar a su castillo. Ella rió y entró con la familiaridad de alguien que ya había estado ahí antes. Me quedé paralizada viendo la puerta cerrada de mi propia casa, sintiéndome como una extraña, como una intrusa en mi propia vida. Don Esteban me puso una mano en el hombro. «Respire, señora Beatriz», me dijo con voz suave. «Sé que duele, pero ahora sabe la verdad». La verdad. Esa palabra retumbaba en mi cabeza. 32 años de matrimonio, de sacrificios, de entregarme completamente a un hombre que ahora traía a su amante a dormir en mi cama. Pasaron 20 minutos. Don Esteban me convenció de acercarme a la casa, de ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Caminamos sigilosamente entre los arbustos. Mi propia casa se sentía como territorio enemigo. Llegamos a la ventana de la recámara principal. Las cortinas estaban abiertas. Ahí estaban ellos. Roberto descorchaba una botella de champaña, la botella de Moet que yo había comprado hace 2 meses para celebrar nuestro aniversario de bodas número 33 el próximo mes. La estaba abriendo para ella. Sirvió 2 copas y brindaron. Se besaron. Vi cómo Roberto le quitaba el vestido rojo con una pasión que nunca me demostró a mí, ni siquiera en los primeros años de nuestro matrimonio. La vi reírse, tocarlo, besarlo, y luego vi algo que hizo que la rabia reemplazara al dolor. Sobre el buró de mi lado de la cama había una fotografía de nuestra boda, una foto donde yo sonreía llena de ilusiones y esperanzas. Roberto la tomó, la volteó hacia abajo sin ningún cuidado, como si yo fuera un estorbo del que tenía que deshacerse para disfrutar de su nueva vida. Ese gesto, tan simple y tan cruel, fue el que finalmente rompió algo dentro de mí. Ya no era la Beatriz sumisa y callada. Algo había despertado. Don Esteban me llevó de regreso a la casita. «Señora Beatriz», me dijo, «yo sé que esto es horrible, pero ahora tiene información. Ahora sabe con quién está casada realmente. Ahora puede tomar decisiones». Sus palabras fueron como agua fría en mi cara. Tenía razón. Durante 32 años había sido reactiva, pasiva, había dejado que la vida me sucediera. Pero ya no más. Me quedé en la casita de huéspedes toda la noche. No dormí ni un minuto. Mi cabeza era un torbellino de emociones, recuerdos, planes. Pensé en mis hijos, pero sabía que no podía llamarlos todavía. Miguel siempre había idolatrado a su padre, nunca me haría caso. Daniela estaba tan lejos física y emocionalmente que probablemente me diría que lo dejara y ya. Pero no era tan simple. No cuando habías invertido toda tu vida en alguien. No cuando habías sacrificado tus sueños, tu juventud, tu identidad por un matrimonio que resultó ser una mentira. Al amanecer, don Esteban tocó a la puerta con pan dulce y café caliente. Se sentó conmigo y me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Beatriz, yo sé que usted es una mujer fuerte aunque no lo parezca. Sé que ha soportado mucho durante muchos años, pero déjeme decirle algo. Usted no tiene que soportar esto. Usted no tiene que quedarse callada. Usted tiene opciones que tal vez ni siquiera conoce». Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Yo había estado tan ocupada sobreviviendo que nunca me había detenido a pensar en realmente vivir. Esa mañana, escondida en la casita de huéspedes, tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No iba a hacer un escándalo. Iba a ser inteligente. Iba a planear.
Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando antes de dar mi siguiente paso. Don Esteban resultó ser un aliado invaluable. Me contó que tenía un sobrino que trabajaba como investigador privado. En circunstancias normales jamás hubiera considerado contratar a un detective. Me parecía algo de telenovelas. Pero estas no eran circunstancias normales. Llamé al sobrino de don Esteban, un hombre llamado Joaquín, de unos 40 años, profesional y discreto. Nos reunimos en un café lejos de mi colonia. Le conté todo. Él tomó notas, hizo preguntas específicas y me dijo que en una semana tendría información completa. Mientras tanto, necesitaba mantener las apariencias. Llamé a Roberto desde el teléfono de don Esteban. Fingí que estaba en el aeropuerto de París, emocionada, agradecida. Él sonaba aliviado, contento. Me dijo que me divirtiera, que me olvidara de todo, que me relajara. Qué irónico. Me olvidaría de todo, incluyéndome de él. Me quedé escondida en la casita durante 2 días más. Don Esteban me traía comida, me mantenía informada de los movimientos en la casa. Esa mujer, cuyo nombre aún no sabía, salía y entraba como dueña del lugar. Usaba mi alberca, mi cocina, veía televisión en mi sala. Al tercer día, tomé un taxi al aeropuerto. Necesitaba que hubiera registro de que realmente había viajado. Compré algunos recuerdos en las tiendas del aeropuerto. Tomé fotos en lugares estratégicos. Luego, me registré en un hotel modesto cerca del centro de la ciudad, bajo mi nombre de soltera que nunca había dejado de usar legalmente, Beatriz Mendoza. Fue liberador registrarme con ese nombre, recordar que antes de ser la señora de Roberto, yo había sido alguien. Una semana después, Joaquín me llamó. Tenemos que hablar, dijo. Nos reunimos de nuevo en el mismo café. Lo que me mostró me dejó sin palabras. La amante de Roberto se llamaba Vanessa Cortés. Tenía 29 años y trabajaba como secretaria en una de las sucursales del negocio. La relación tenía más de 1 año. Pero eso no era lo peor. Joaquín puso sobre la mesa documentos, fotografías, registros. Señora Beatriz, me dijo con seriedad, su esposo ha estado transfiriendo dinero de las cuentas del negocio a cuentas personales a nombre de Vanessa. Estamos hablando de cantidades importantes. Además, encontré que puso una de las propiedades del negocio a nombre de ella hace 3 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo me estaba siendo infiel, me estaba robando. Estaba regalándole a esa mujer el patrimonio que habíamos construido juntos durante décadas. Pero Joaquín no había terminado. Hay más, señora. Encontré evidencia de que su esposo está planeando pedir el divorcio después de transferir la mayoría de los bienes. Tiene ya un abogado contratado. Básicamente está organizando las cosas para dejarla sin nada. La rabia que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado. No era solo dolor, no era solo decepción. Era una furia ardiente que me recorría todo el cuerpo. Pero junto con esa rabia, algo más creció dentro de mí. Determinación. Joaquín me miró con compasión. Señora Beatriz, tengo suficiente evidencia documentada para que usted pueda protegerse legalmente. Pero tiene que actuar rápido y tiene que actuar inteligente. Le pregunté qué me recomendaba. Me sugirió contactar a una abogada especializada en derecho familiar, alguien agresiva, que no se dejara intimidar. Esa tarde conocí a la licenciada Mónica Fernández, una mujer de unos 50 años, con fama de ser implacable en casos de divorcio. Le mostré toda la evidencia que Joaquín había recopilado. Ella revisó cada documento con cuidado y luego me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señora Rodríguez, me dijo, su esposo cometió varios errores graves. Primero, transfirió bienes matrimoniales sin su consentimiento. Segundo, hay evidencia clara de infidelidad. Tercero, intentó ocultar activos antes del divorcio. Esto nos da una posición muy fuerte. Pero necesito saber algo. ¿Usted qué quiere? ¿Justicia o venganza? La miré directamente a los ojos.
Quiero las dos cosas, le respondí. Ella sonrió, esta vez genuinamente. Entonces vamos a trabajar bien juntas. Durante los siguientes días, la licenciada Fernández y yo preparamos una estrategia. Ella investigó todos los bienes matrimoniales, todas las propiedades, todas las cuentas bancarias. Descubrimos que además de las 3 sucursales del negocio, teníamos 2 propiedades para renta que yo ni siquiera sabía que existían. Roberto las había comprado a mi nombre para evadir impuestos, pero nunca me lo había dicho. Qué irónico que su propia trampa se volviera en su contra. También descubrimos algo que ni Joaquín había encontrado. Mi suegra, que había fallecido 5 años atrás, me había dejado una herencia considerable en su testamento. Ella nunca se llevó bien con Roberto, su único hijo, porque sabía cómo era realmente. Pero a mí me apreciaba. La herencia incluía una propiedad en Cuernavaca y una cuenta de inversión que ahora valía casi 3 millones de pesos. Roberto sabía de la herencia, pero nunca me dijo nada. La había estado administrando él todo este tiempo, haciéndome creer que yo no tenía nada propio. Cuando la licenciada Fernández me mostró los documentos de esa herencia, algo hizo clic en mi cabeza. Yo no era la mujer sin recursos que Roberto creía. Yo tenía medios, yo tenía opciones, yo tenía poder. Solo que nunca lo había sabido porque él se había encargado de ocultármelo. Esa noche, sola en mi cuarto de hotel, lloré. Pero no lloré por Roberto ni por mi matrimonio muerto. Lloré por todos los años perdidos, por la mujer que pude haber sido, por los sueños que enterré para complacer a un hombre que nunca me valoró. La licenciada Fernández me explicó el plan. Primero, íbamos a congelar todas las cuentas bancarias conjuntas. Segundo, íbamos a poner un alto en cualquier transferencia de propiedades. Tercero, íbamos a documentar cada centavo que Roberto había regalado a Vanessa del patrimonio matrimonial. Y cuarto, íbamos a presentar la demanda de divorcio antes de que él lo hiciera, quitándole completamente el elemento sorpresa. Pero yo quería algo más. Quería que Roberto sintiera, aunque fuera una fracción del dolor y la humillación que me había hecho sentir. La licenciada me advirtió que la venganza podía ser contraproducente, pero también me dijo que entendía perfectamente mis sentimientos. Llegamos a un acuerdo. Haríamos todo legal y correctamente, pero con el timing perfecto para causar el máximo impacto. Pasaron 2 semanas. Yo seguí fingiendo que estaba en París, enviando fotos que había tomado en el aeropuerto y otras que descargué de internet. Roberto me llamaba de vez en cuando, siempre sonando impaciente por colgar. Vanessa seguía entrando y saliendo de mi casa como si fuera suya. Don Esteban me mantenía informada de todo. Me contó que escuchó a Roberto diciéndole a Vanessa que en cuanto yo regresara me pediría el divorcio, que ya había hablado con su abogado y que todo estaba arreglado para que yo me quedara prácticamente sin nada, que podría alegar que yo nunca trabajé, que todo el patrimonio era producto de su esfuerzo, que a lo mucho me darían una pequeña pensión alimenticia. Escuchar eso de boca de don Esteban me dolió, pero también fortaleció mi resolución. Roberto estaba tan seguro de sí mismo, tan confiado en que yo era la mujercita tonta y sumisa que había moldeado durante 3 décadas. No tenía idea de la tormenta que se le venía encima. Finalmente llegó el día de mi supuesto regreso de París. La licenciada Fernández tenía todo listo. Los documentos estaban preparados, las cuentas estaban congeladas, las órdenes judiciales estaban firmadas. Solo faltaba mi señal. La noche antes del regreso, me quedé despierta en el hotel, pensando en todo lo que estaba por suceder. Pensé en mis hijos y decidí llamarlos. Primero llamé a Daniela en España. Le conté todo. Se quedó en silencio por un largo rato y luego dijo: «Mamá, yo siempre supe que papá no te trataba bien, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Haz lo que tengas que hacer y yo te apoyo completamente». Llamar a Miguel fue más difícil. Él siempre había sido el consentido de Roberto, siempre lo defendía. Pero cuando le conté lo de Vanessa, lo de las transferencias de dinero, lo del plan de dejarme sin nada,
Algo cambió en su voz. Mamá, me dijo, dame 2 días para llegar. No vas a enfrentar esto sola. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que necesitaba. La mañana del regreso, me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul que Roberto siempre dijo que me quedaba mal, me pinté los labios de rojo brillante, me solté el cabello que siempre llevaba recogido. Me vi al espejo y por primera vez en décadas me gustó lo que vi. No era la esposa perfecta y sumisa. Era una mujer que estaba a punto de tomar el control de su vida. Tomé un taxi a la casa. Eran las 3 de la tarde. Sabía que Roberto estaría en el negocio. Sabía que Vanessa probablemente estaría en la casa, disfrutando de lo que creía que pronto sería suyo. Abrí la puerta con mis llaves. La casa olía diferente, a un perfume dulzón que no era el mío. Había copas sucias en la sala, ropa tirada en el sillón, en mi sala. Subí las escaleras. Escuché agua corriendo en la recámara principal. Abrí la puerta. Vanessa estaba en mi baño, usando mi bata de seda, secándose el cabello con mi toalla. Cuando me vio, el secador se le cayó de las manos. Su cara se puso blanca como papel. Hola, le dije con una calma que no sabía que poseía. Creo que estás usando mis cosas. Ella intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. Quiero que te vistas y que salgas de mi casa en los próximos 5 minutos, continué. Si no lo haces, llamaré a la policía y te acusaré de invasión de propiedad. Ella encontró su voz. Tú no puedes echarme, tartamudeó. Roberto me dijo que podía estar aquí. Roberto, le respondí, no es dueño de esta casa. Yo soy copropietaria y no te di permiso de estar aquí. Así que te vas ahora o te saco yo misma. Nunca me había sentido tan poderosa. Vanessa se vistió torpemente y salió corriendo de la casa, no sin antes tomar su teléfono para seguramente llamar a Roberto. Perfecto. Eso era exactamente lo que yo quería. Bajé a la sala y esperé. Don Esteban apareció en la puerta del jardín. Me vio y sonrió. Bienvenida a casa, señora Beatriz. La verdadera señora Beatriz. 15 minutos después, Roberto entró como huracán a la casa. Su cara estaba roja de furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. No puedes echar a Vanessa de esta manera. Lo miré sin inmutarme. Puedo y lo hice, respondí. Esta es mi casa tanto como tuya y no autorizo extrañas en mi hogar. Extraña, escupió la palabra. Vanessa no es una extraña. Ella es importante para mí. Más importante de lo que tú has sido en años. Sus palabras debieron haberme dolido, pero ya no tenía la capacidad de sentir dolor por este hombre. Solo sentía desprecio. Qué bueno que lo reconoces, le dije, porque eso me facilita las cosas. Él me miró confundido. ¿De qué hablas? Saqué los documentos que la licenciada Fernández me había dado. Hablo de esto. Le extendí los papeles de divorcio. Su cara pasó de la confusión a la sorpresa y luego a algo que parecía satisfacción. Finalmente dijo, finalmente tuviste las agallas de pedir el divorcio. Esto me ahorra el trabajo. Cree que puedes quedarte con todo, pero te vas a llevar una sorpresa. Mi abogado ya tiene todo preparado. Te vas a quedar con lo mínimo porque tú nunca trabajaste, nunca aportaste nada. Sonreí, y esa sonrisa lo descolocó. Oh, Roberto, le dije, no leíste los documentos, ¿verdad? Estos no son papeles que yo estoy presentando. Estos son papeles que ya fueron presentados hace 3 días. El divorcio ya está en proceso. Y espera, hay más. Saqué el segundo juego de documentos. Todas nuestras cuentas bancarias conjuntas están congeladas por orden judicial debido a que transferiste bienes matrimoniales sin mi consentimiento. Cada peso que le regalaste a Vanessa del dinero del negocio está documentado y tendrás que devolverlo. La propiedad que pusiste a nombre de ella ya tiene una orden de embargo. Su cara comenzó a cambiar de color. Estás mintiendo, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Te presento a alguien, dije. De la cocina salió la licenciada Fernández. Buenas tardes, señor Rodríguez, dijo ella con voz profesional.
Soy la licenciada Mónica Fernández, abogada de su esposa. Todo lo que ella le acaba de decir es completamente cierto y legal. Aquí tiene copia de todas las órdenes judiciales. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su cara se iba poniendo cada vez más pálida. Esto no puede ser legal, dijo finalmente. Tú no tienes dinero para pagar un abogado así. Ah, respondí, ahí es donde te equivocas. Verás, durante todos estos años manejaste la herencia que me dejó tu madre sin mi conocimiento. Esa herencia, que por cierto es solo mía, es más que suficiente para pagar los mejores abogados del país. Y hablando de eso, saqué otro juego de documentos. Aquí está la demanda por administración fraudulenta de bienes ajenos. Manejaste mi herencia sin mi autorización, sin rendirme cuentas, e incluso usaste parte de ese dinero para tus propios gastos. Eso es un delito. Roberto se dejó caer en el sillón. Su mundo se estaba derrumbando frente a sus ojos y se notaba. Pero yo no había terminado. La licenciada Fernández continuó. Señor Rodríguez, también tenemos evidencia documentada de que intentó ocultar bienes matrimoniales antes de pedir el divorcio. Eso se llama fraude procesal y es tomado muy seriamente por los jueces. Además, las transferencias de dinero del negocio a cuentas personales de una tercera persona constituyen malversación de fondos. Si el negocio tiene otros socios o accionistas, ellos también podrían proceder legalmente contra usted. Roberto nos miraba como si estuviéramos hablando en otro idioma. Esto es venganza, dijo finalmente. Esto es una mujer despechada tratando de destruirme. No, le corregí. Esto es una mujer recuperando lo que es suyo por derecho. Esto es una mujer que ya no va a permitir ser pisoteada. Esto es justicia, Roberto, algo que tú nunca entendiste. En ese momento sonó el timbre. Era Miguel. Había tomado el primer vuelo desde Monterrey. Entró a la casa y la tensión era palpable. Papá, dijo mirando a Roberto con una expresión que nunca le había visto. Nunca pensé que serías capaz de algo así. Roberto intentó acercarse a su hijo. Miguel, hijo, esto es un malentendido. Tu madre está exagerando todo. Miguel dio un paso atrás. No me digas, hijo. Un padre no le hace esto a la madre de sus hijos. Un hombre no le hace esto a la mujer que sacrificó todo por él. Me llamaste mentiroso cuando era niño por cosas pequeñas, y mírate ahora. Eres tú el mentiroso, el tramposo, el traidor. Ver a Miguel defender a su madre de esa manera fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Roberto intentó defenderse, inventar excusas, pero cada palabra que decía solo lo hundía más. Finalmente se levantó. Esto no va a quedar así, dijo. Tengo mis propios abogados. Veremos qué dice un juez. La licenciada Fernández sonrió. Perfecto. Nos vemos en corte. Y le sugiero que consiga un muy buen abogado porque lo va a necesitar. Ah, y una cosa más. Tengo entendido que tiene una junta con sus socios mañana. Sería una pena que ellos se enteraran de las transferencias no autorizadas que ha estado haciendo. La cara de Roberto se puso verde. Ustedes no pueden hacer eso. Nosotras no, respondió la licenciada. Pero ellos tienen derecho a saber si el socio mayoritario está desviando fondos de la empresa. Roberto salió de la casa dando un portazo. Lo vi irse y no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni pena. Solo un vacío donde antes había un matrimonio. Miguel me abrazó. Mamá, me dijo, siento mucho no haber visto antes cómo te trataba. Yo siempre pensé que ustedes eran felices. Le acaricié el cabello como cuando era niño. No es tu culpa, mi amor. Yo me encargué de que nadie viera la verdad. Pero ya no más. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Los socios de Roberto efectivamente se enteraron de las transferencias y lo confrontaron. Hubo una auditoría interna que reveló aún más irregularidades. Roberto fue removido como administrador del negocio mientras se investigaba todo. Vanessa fue despedida de inmediato cuando los socios descubrieron la relación y las transferencias a su nombre. Ella intentó demandar por despido injustificado,
Pero cuando se dio cuenta de que podía enfrentar cargos como cómplice de fraude, retiró la demanda y desapareció. La casa de Cuernavaca que me había heredado mi suegra resultó ser una joya. Era una propiedad hermosa con jardín y alberca en un vecindario tranquilo. Decidí mudarme ahí temporalmente mientras se resolvía el divorcio. Necesitaba espacio, paz, tiempo para sanar. Don Esteban se ofreció a venir conmigo para cuidar el jardín. Acepté encantada. Él se había convertido en más que un empleado. Era un verdadero amigo. Miguel se quedó conmigo 2 semanas antes de regresar a Monterrey. Hablamos mucho, lloramos juntos, sanamos juntos. Me prometió que me visitaría seguido y cumplió su palabra. Daniela también vino desde España. Pasamos 3 semanas juntas, reconociéndonos, construyendo la relación madre-hija que nunca habíamos tenido realmente. Una tarde, sentadas en el jardín de la casa de Cuernavaca, Daniela me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, siempre te vi como una mujer débil, sumisa, sin carácter. Por eso me fui tan lejos, porque no quería convertirme en ti. Pero estaba equivocada. Tú no eras débil, eras fuerte de una manera que yo no entendía. Y ahora eres fuerte de una manera que todos pueden ver. Eres mi heroína. Lloré en sus brazos. Lloré por todos los años perdidos, pero también lloré de gratitud por esta segunda oportunidad. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Fueron 6 meses difíciles, con audiencias, negociaciones, momentos de frustración. Roberto contrató a un abogado caro que intentó por todos los medios desacreditar las evidencias. Pero la licenciada Fernández era mejor. Cada estrategia que ellos intentaban, ella la bloqueaba con evidencia sólida y argumentos legales impecables. Finalmente llegó el día de la audiencia final. El juez, un hombre mayor de aspecto serio, revisó todos los documentos, escuchó a ambas partes y dio su veredicto. La sentencia fue clara. Roberto tendría que devolver cada peso que había transferido a Vanessa, más intereses y más una multa por fraude. Las propiedades se dividirían equitativamente, pero dado que él había intentado ocultarlas, el juez me favoreció a mí en la división. Me quedé con la casa principal, 2 de las propiedades de renta y el 40% de las acciones del negocio. Roberto se quedó con una de las sucursales, una propiedad menor, y tendría que pagarme una compensación considerable por los años que trabajé sin sueldo apoyando su negocio. Además, tendría que pagar las costas legales de ambas partes por haber actuado de mala fe. Cuando el juez dio el veredicto, vi cómo Roberto se desmoronaba. Intentó apelar, pero su abogado le dijo que no tenía caso, que las evidencias eran abrumadoras. Salí de esa corte con la cabeza en alto. La licenciada Fernández me dio un abrazo. Lo logramos, me dijo. No, le respondí, lo lograste tú. Me salvaste la vida. Ella negó con la cabeza. Yo solo te di las herramientas legales. Tú te salvaste a ti misma cuando decidiste no quedarte callada. Los siguientes meses fueron de transformación. Vendí la casa principal. Tenía demasiados recuerdos amargos. Con ese dinero y el de las propiedades de renta, tuve más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Me quedé en la casa de Cuernavaca. Don Esteban me convenció de que convirtiera parte del terreno en un jardín de eventos pequeños. Él conocía de plantas, yo sabía de organización. Juntos creamos un espacio hermoso para bodas y celebraciones íntimas. No lo hicimos por dinero, sino por tener un proyecto, una ilusión, algo nuestro. El jardín se volvió popular rápidamente. Las novias amaban el espacio, la tranquilidad, la atención personalizada. Yo encontré alegría en ayudar a otras mujeres a celebrar momentos felices. Cada boda me recordaba que el amor verdadero sí existe, solo que yo lo había buscado en el lugar equivocado. Un día, un año después del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Era Roberto. Su voz sonaba cansada, derrotada. Beatriz, dijo, necesito hablar contigo.
No te voy a pedir que me perdones ni que regresemos. Solo quiero que sepas que tenía razón. Fui un idiota, un mal esposo, un peor hombre. Perdí todo lo que importaba por perseguir algo que no valía nada. Vanessa me dejó en cuanto vio que no tenía más dinero. Mis socios me sacaron del negocio completamente. Miguel apenas me habla. Daniela ni siquiera contesta mis llamadas. Y todo es mi culpa. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Finalmente hablé. Roberto, no te odio. El odio requiere energía, y tú ya no mereces ni un segundo más de mi energía. Espero que encuentres paz algún día, pero esa paz no tiene nada que ver conmigo. No vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono y sentí como si cerrara un capítulo definitivamente. Ya no era la Beatriz que se quedaba esperando, que perdonaba todo, que sacrificaba su felicidad por mantener una fachada de matrimonio perfecto. Era una mujer nueva, más fuerte, más sabia, más completa. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en clases de pintura y descubrí que tenía talento. Viajé sola a lugares que siempre quise conocer. Hice nuevas amistades con mujeres increíbles que me inspiraban y me apoyaban. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, don Esteban se acercó a mí. «Señora Beatriz», me dijo, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Asentí. «Usted es feliz ahora». No lo pregunto, lo afirmo. Lo veo en sus ojos, en su sonrisa, en cómo camina. Es feliz de una manera que nunca fue cuando estaba casada. Tiene razón, le respondí. Soy feliz. Por primera vez en más de 30 años, soy genuinamente feliz. Él sonrió. Me alegro. Usted merece toda la felicidad del mundo. Y si me permite decirlo, estoy orgulloso de haber sido parte de su transformación. Lo abracé. Don Esteban, usted no fue parte de mi transformación. Usted la inició. Si no me hubiera detenido ese día en el taxi, yo estaría en París mientras mi esposo convertía mi casa en nido de amor con su amante. Estaría viviendo en la ignorancia, en la mentira. Usted me salvó. Él tenía lágrimas en los ojos. Yo solo le mostré la verdad, señora. Usted fue quien tuvo el valor de enfrentarla. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mi historia. Pensé en todas las mujeres que probablemente están viviendo situaciones similares. Mujeres que sospechan, pero no quieren ver. Mujeres que ven, pero no quieren actuar. Mujeres que se sienten atrapadas porque creen que no tienen opciones. Decidí hacer algo al respecto. Con ayuda de la licenciada Fernández, creamos un pequeño programa de asesoría legal gratuita para mujeres en situaciones de abuso o infidelidad. No era nada grande, solo unas horas a la semana en un centro comunitario, pero ayudábamos a mujeres a entender sus derechos, sus opciones, sus recursos. Ver a esas mujeres encontrar su fuerza, igual que yo encontré la mía, me llenaba de una satisfacción que nunca sentí en todos mis años de matrimonio. Una de esas mujeres, Guadalupe, tenía una historia muy similar a la mía. Esposo infiel, décadas de sacrificios ignorados, intento de dejarla sin nada. Le conté mi historia completa y vi cómo algo se encendía en sus ojos. Si usted pudo, yo también puedo, me dijo, y lo hizo. Con la ayuda de la licenciada Fernández, Guadalupe se divorció, recuperó su patrimonio y abrió un pequeño negocio de repostería que siempre había soñado. Ahora somos amigas cercanas. 2 años después del divorcio, Miguel me dio la noticia de que iba a ser abuela. Su esposa estaba embarazada de una niña. Cuando nació mi nieta, Sofía, sentí como si mi vida se llenara de un propósito completamente nuevo. La sostuve en mis brazos y le hice una promesa silenciosa. Te voy a enseñar a ser fuerte. Te voy a enseñar que tu valor no depende de ningún hombre. Te voy a enseñar que puedes ser amable sin ser débil, generosa sin ser tonta, amorosa sin perder tu identidad. Daniela también regresó a México. Había terminado sus estudios en España y decidió quedarse cerca de mí. Conseguimos un trabajo en una universidad de la Ciudad de México, pero venía a Cuernavaca cada fin de semana. Nuestras conversaciones en el jardín,
tomando café mientras don Esteban regaba las plantas, se convirtieron en mi momento favorito de la semana. Un día Daniela me preguntó si alguna vez consideraría volver a tener una relación. Lo pensé antes de responder. No lo sé, le dije honestamente. No cierro esa puerta, pero tampoco la estoy buscando. Ahora estoy completa por mí misma. Si alguien llega a mi vida será porque suma, no porque llena un vacío, porque ya no hay vacíos que llenar. Ella sonrió. Esa es la respuesta perfecta, mamá. Y si algún día llega alguien, asegúrate de que te trate como la reina que eres. Sus palabras me llenaron de orgullo. Estaba criando a una mujer fuerte, independiente, que no cometería mis errores. Hace unos meses recibí una invitación inesperada. El negocio de Roberto, del cual yo ahora era accionista minoritaria, estaba organizando una cena para celebrar su 35º aniversario. Los nuevos administradores me invitaron como reconocimiento a los años que apoyé el crecimiento de la empresa. Inicialmente pensé en no ir, pero luego cambié de opinión. Fui a esa cena con la cabeza en alto, usando un vestido elegante color vino, con mi cabello arreglado profesionalmente, sintiéndome hermosa y poderosa. Roberto estaba ahí. Se veía mayor, cansado, derrotado. Intentó acercarse a mí, pero lo detuve con una mirada. No tenía nada que decirle. Durante la cena, los administradores dieron un discurso reconociendo a las personas que habían sido fundamentales en el crecimiento del negocio. Mencionaron mi nombre. La señora Beatriz Rodríguez, dijeron, quien durante más de 30 años trabajó incansablemente detrás de escena, manejando aspectos administrativos sin reconocimiento ni pago, pero cuyo trabajo fue fundamental para el éxito de esta empresa. Hoy la reconocemos oficialmente y agradecemos su dedicación. La sala completa se puso de pie y aplaudió. Vi a Roberto en una esquina, con la cara roja, incapaz de aplaudir, viéndose exactamente como lo que era, un hombre que lo había perdido todo por su propia arrogancia y estupidez. Después de la cena, varias personas se me acercaron. Algunas eran antiguas conocidas, otras eran nuevas en el negocio. Todas querían saber mi historia. Les conté, no con amargura, sino con honestidad. Les hablé de los sacrificios, de la traición, de cómo recuperé mi vida. Vi en los ojos de varias mujeres ese destello de reconocimiento, ese momento de identificación. Algunas me pidieron mi número de teléfono. Necesito hablar con usted, me dijeron. Estoy pasando por algo similar. A cada una le di mi número sin dudar. Esa noche, manejando de regreso a Cuernavaca, reflexioné sobre qué tan lejos había llegado. De ser la esposa invisible y sumisa a ser una mujer reconocida, respetada, admirada. De sentirme sin valor a saber exactamente cuánto valgo. De vivir para complacer a otros a vivir para mí misma. Fue un camino doloroso, pero cada lágrima, cada momento de angustia, cada noche de insomnio, valió la pena, porque me encontré a mí misma. Encontré a la Beatriz que había enterrado durante más de 30 años bajo el peso de ser la esposa perfecta. Ahora, cada mañana me levanto en mi casa de Cuernavaca, tomo mi café viendo el jardín que don Esteban y yo cuidamos con tanto amor y agradezco. Agradezco que don Esteban tuvo el valor de detenerme ese día. Agradezco que tuve el valor de escucharlo. Agradezco cada paso que me trajo hasta aquí. Mis hijos me visitan regularmente. Mi nieta Sofía está creciendo hermosa y fuerte. Tengo amigas verdaderas, proyectos que me apasionan, una vida que finalmente es mía. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si me hubiera subido a ese taxi rumbo al aeropuerto, si hubiera ido realmente a París, mientras Roberto instalaba a su amante en mi casa. Probablemente hubiera regresado y él me habría pedido el divorcio, dejándome sin nada. Probablemente estaría ahora viviendo en un departamento pequeño con una pensión miserable, sintiéndome víctima. Pero no fue así. Fue porque tuve la suerte de tener un ángel guardián en forma de un viejo jardinero que se preocupó lo suficiente como para arriesgarse a molestarme.
porque tuve el valor de confiar en ese momento de intuición, porque decidí que ya era suficiente. Mi mensaje para cualquier mujer que esté leyendo esto es simple. Tú vales, tú mereces respeto, tú mereces amor verdadero, no migajas. Tú mereces una vida donde seas protagonista, no personaje secundario. No importa cuántos años lleves en una relación tóxica. No importa cuánto hayas invertido. No importa qué te digan los demás. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para ser feliz. Yo tenía 63 años cuando decidí cambiar mi vida. 63. Muchos dirían que ya era tarde, que a esa edad mejor quedarse como estaba. Pero ahora, a mis 65 años, puedo decir con total honestidad que estos 2 últimos años han sido los mejores de mi vida. Porque son míos. Porque cada decisión la tomo yo. Porque mi felicidad ya no depende de nadie más que de mí misma. Si estás en una relación donde no te valoran, donde te engañan, donde te hacen sentir pequeña e insignificante, quiero que sepas que hay salida. Hay opciones. Hay vida después de la traición. Y esa vida puede ser increíblemente hermosa. No te estoy diciendo que sea fácil. No lo fue para mí. Hubo noches donde lloré hasta quedarme dormida. Hubo momentos de miedo, de incertidumbre, de querer rendirme. Pero seguí adelante. Paso a paso, día a día, reconstruí mi vida desde los cimientos. Y tú también puedes. Busca ayuda. Habla con un abogado. Documenta todo. No confrontes sin estar preparada. Pero sobre todo, cree en ti misma. Cree que mereces más. Cree que puedes lograrlo, porque puedes. Yo lo hice. Y si una mujer de 63 años que nunca había trabajado, que se sentía inútil y sin valor, pudo hacerlo, cualquiera puede. Hoy miro hacia atrás y no siento rencor. Roberto es parte de mi pasado, un capítulo cerrado. Le deseo que encuentre paz, pero lejos de mí. Mi presente y mi futuro son brillantes, llenos de posibilidades, llenos de amor propio y dignidad recuperada. A veces las vecinas me preguntan si me arrepiento de algo. Y sí, me arrepiento. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de todos esos años que perdí siendo pequeña para hacer sentir grande a un hombre que no lo merecía. Me arrepiento de haber enseñado a mis hijos, especialmente a mi hija, que una mujer debe aguantar todo por mantener un matrimonio. Pero no me arrepiento de lo que hice después. No me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de haber recuperado lo que era mío. No me arrepiento de haber elegido mi felicidad sobre la comodidad de quedarme callada. Cada mujer que llega a mi programa de asesoría, cada conversación que tengo con alguien que está pasando por algo similar, me recuerda por qué vale la pena contar mi historia. Porque si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una sola mujer a encontrar su fuerza, todo habrá valido la pena. Don Esteban sigue trabajando en el jardín. Tiene 72 años ahora, pero se niega a retirarse. Dice que este jardín es su obra maestra y que va a cuidarlo hasta su último día. Nos hemos vuelto tan cercanos que es como el padre que nunca tuve. Él me recuerda constantemente lo orgulloso que está de mí, de mi transformación, de mi fuerza. Y yo le recuerdo que sin él nada de esto hubiera sido posible. Hace unos días, mientras tomábamos café en el jardín, me dijo algo que me hizo llorar. Señora Beatriz, usted sabe que yo no tengo hijos. Mi esposa y yo nunca pudimos. Pero si hubiera tenido una hija, hubiera querido que fuera como usted. Fuerte, digna, resiliente. Usted es mi orgullo, aunque no llevemos la misma sangre. Lo abracé y lloré en su hombro como niña pequeña. Estos momentos, estas conexiones humanas genuinas, son lo que hace que la vida valga la pena. No las casas grandes, ni los matrimonios de fachada, ni las apariencias sociales, sino el amor real, el respeto verdadero, la conexión auténtica. Ahora, mientras escribo esto, puedo escuchar a Sofía jugando en el jardín con don Esteban. Tiene 2 años y medio
y ya muestra señales de ser una niña fuerte e independiente. Le estoy enseñando a plantar flores, a cuidar las plantas, a apreciar la belleza de la naturaleza. Pero más importante, le estoy enseñando con mi ejemplo que una mujer puede ser todo lo que quiera ser. Mi vida no es perfecta. Sigo teniendo días difíciles, momentos de soledad, recuerdos que duelen, pero la diferencia es que ahora enfrento esos momentos desde un lugar de fortaleza, no de victimización. Soy dueña de mi narrativa, soy protagonista de mi historia. Y eso lo cambia todo. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las que tienen mi edad o más, quiero decirles algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Nunca es tarde para decir basta. La sociedad nos enseñó que debemos aguantar, que el matrimonio es sagrado, que una mujer de bien mantiene su familia unida sin importar el costo. Pero nadie nos dijo que ese costo no debería ser nuestra dignidad, nuestra salud mental, nuestra felicidad. Nadie nos dijo que está bien ponernos primero. Nadie nos dijo que merecemos amor verdadero, no solo el título de esposa. Yo pasé 32 años creyendo que mi valor estaba en ser la esposa perfecta, en sacrificarme, en hacerme pequeña. Y miren dónde me llevó eso, a un esposo que me traicionó sin remordimiento, que intentó dejarme sin nada, que me veía como un obstáculo para su felicidad. Pero los últimos 2 años los he pasado creyendo que mi valor está en mí misma, en mis decisiones, en mi capacidad de levantarme y reconstruir. Y miren dónde me ha llevado eso, a una vida plena, significativa, hermosa, a relaciones genuinas, a paz interior, a felicidad verdadera. Entonces, ¿qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Pero más importante, si estás en una situación similar, pregúntate qué vas a hacer tú, porque tu vida es tuya, tu felicidad es tu responsabilidad. Tu valor no lo determina nadie más que tú misma, y mereces todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecer. No te conformes con migajas, no aceptes menos de lo que mereces. No te hagas pequeña para le hacer sentir grande a alguien más. Brilla, crece, florece, como el jardín que ahora cuido cada día, donde cada flor tiene su espacio para crecer, donde cada planta recibe el cuidado que necesita, donde la belleza florece cuando se dan las condiciones correctas. Tú también puedes florecer. Solo necesitas darte permiso. Solo necesitas creer que lo mereces. Y créeme, lo mereces. Toda mujer lo merece. Esta es mi historia. La historia de cómo un viejo jardineiro me salvó la vida al detenerme antes de subir a un taxi. La historia de cómo encontré la fuerza que no sabía que tenía. La historia de cómo a los 63 años comencé mi vida real. Y puede ser tu historia también. Solo tienes que dar el primer paso. Ese primer paso aterrador pero necesario de decir basta. De elegirte. De creer que mereces más. El resto vendrá. No será fácil, pero valdrá la pena, porque al otro lado del miedo, del dolor, de la incertidumbre, te está esperando la mejor versión de ti misma. Y esa mujer, créeme, vale toda la lucha.